Señoras, señores, la CGT nos ha perdonado el viernes, como si yo le hubiera escrito a mi amigo Raimundo Ongaro que se fuesen al Marte. Ni te cases ni te embarques, pero se puede hacer huelga. Pero no le escribí ni por sueños, parece que me adivinó el pensamiento, Ongaro. Nos han llegado malas noticias. El ministro del Interior estaba hablando y diciendo que la Argentina estaba en paz y seguridad y estaban quemándose 13 supermercados en Ciudad de Buenos Aires. Una señora muy distinguida que viene a esta conferencia, o vino por lo menos, me dijo, la última, dice, hable de la política argentina, de cosas nuevas, no hable de esas cosas tan antiguas. A mí me parece que más nuevo el apocalipsis que la política argentina, porque la política argentina actualmente está como estaba en el año 1820, más o menos, el día de los 3 gobernadores, y el apocalipsis es cada día más actual. Y no puedo hacerlo porque no sé, simplemente no sé política. Un amigo muy dado a la política, que está en el extranjero, me escribió una larga carta contándome cómo van las cosas en Francia, y me dice ahí una cosa, una especie de reproche que no me toca a mí. Dice que ahí está, los argentinos querían la hora de la espada, ahora lo tienen, la hora de la espada, y se quejan. Yo nunca he querido la hora de la espada, no me tiene que decir nada a mí. Dice, respeto su opinión sobre la paz que vive la Argentina, aunque veo en los diarios que ha comenzado una pequeña guerra, pero yo creo que estamos viviendo un milagro. Que no queríamos una dictadura, ahí la tenemos. Que fuera castrense, ahí la tenemos, la hora de la espada. Que el dictador fuera honrado y patriota y no como el que te dije, ahí lo tenemos. Que no se apañe a la izquierda ni se tolere el desorden y la anarquía, ahí lo tenemos. Los contras, hay que pensar que el país estaba económicamente fundido y moralmente postrado. No se puede arreglar en un santiamén la decadencia de medio siglo. Yo, en la hora de la espada, la primera hora de la espada ni supe que había pasado, porque estaba en Italia y los diarios italianos, por lo menos el que yo leía, los observatorios no dijeron nada de Ariburu ni de Irigoyen, no se preocuparon, porque como allá en Italia creen que en América del Sur cada día hay una revolución, no hay noticia desde que haya una revolución en América del Sur. Y la segunda hora de la espada, que fue la de Lonardi, me enteré por Radio Colonia estando con gripe en la cama. Si no, no sabía nada. Y la última no me interesó porque no la entendí. La última es la de Ilia y Onganía, de manera que no sé nada de política, no puedo hablar de política. En la conferencia anterior hablamos del apocalipsis, de lo externo del apocalipsis, como dicen los franceses, alrededor de, que es más fácil. Hoy hablaremos de lo interno, del contenido del apocalipsis, que es más difícil. Hablé de la evolución de la interpretación del apocalipsis, lo cual interesa más a los especialistas que a nosotros, pero puede servir para ir adelantando ya cosas del interior, o sea, cosas del mismo texto del apocalipsis. Después hablé de las desviaciones, es decir, de los tergiversadores y de los evasores, y también hablé de el arte con respecto al apocalipsis, las construcciones y creaciones artísticas con respecto al apocalipsis. Si todas son cosas alrededor del libro, no adentro del libro. Me olvidé, hablando de las realizaciones artísticas, de una realización artística argentina, de Víctor Deleuze, o Deleuze, que aunque es belga, es naturalizado argentino, hizo una serie de planchas grandes, de más de medio metro de alto, sobre las escenas del Apocalipsis. Hizo por lo menos 30 planchas grandes, que no las publicó hasta ahora, muy hermosas, porque es un gran grabador, es decir, xilógrafo,
las expuso en Mendoza, después las expuso aquí en Buenos Aires, después en Nueva York, y no consiguió venderlas porque nadie le quiso dar el dinero que él pretendía por esas obras. También hizo un contrato con Kraft para publicar una edición del Apocalipsis de esas lujosas que hacen, que ha hecho los evangelios, ha hecho Kraft. Y también se les hizo contrato por lo mismo, porque no se convinieron en cuanto al precio. A pesar de que la interpretación ha progresado mucho, todavía quedan muchas cosas oscuras. Por ejemplo, al llegar al milenio, del cual hablaremos en la clase próxima, el gran Bossuet dice, lo que es el milenio lo sabremos cuando se cumpla. Pero por lo menos podemos saber lo que no es el milenio, porque ayer leí un libro muy campanudo, un libro lujosísimo, editado hace pocos días, en que habla del milenio y dice un error fenomenal, dice lo contrario de lo que es el milenio. Dice, los milenistas son los que dicen tal cosa y es lo contrario, dicen. Pero en fin, ya veremos eso más adelante. El Apocalipsis es como la ampliación de la profecía de Cristo sobre su segunda venida, hecha no en estilo directo, sino simbólico. Por eso los santos padres llaman al capítulo 24 de San Mateo Apocalipsis abreviado. Mejor se podía decir que el Apocalipsis es un San Mateo ampliado, es el discurso escatológico ampliado y añadido. El libro está dividido en 22 capítulos, una división reciente del siglo XV y artificial. San Beda el Venerable lo había dividido en 7 partes. Yo conté simplemente las distintas visiones o cuadros o estampas y hallé y después encontré que lo mismo había hecho un antiguo, Primatius Latinus. Las visiones son las siguientes. Primero, mensajes a las 7 iglesias. Segundo, visión del libro y el cordero. Tercero, visión de los 7 sellos. Signación de los 144.000 elegidos. Visión de las 7 tubas. Visión del librito devorado. Visión de la medición del templo. Visión de los 2 testigos. Visión de la 7ª tuba. Y visión de la mujer coronada. Estas 10 primeras visiones son más históricas que escatológicas, es decir, se refieren a sucesos que no son todavía el fin de los tiempos. Las siguientes son escatológicas, es decir, referidas directamente a los últimos tiempos, y serían 11 visión de las 2 fieras o bestias, 12 visión de las vírgenes y el cordero, de los vírgenes porque son varones, 13 visión del Evangelio eterno, visión del segador sangriento, visión de las 7 fialas o vocales, visión de la gran ramera, visión de su caída, visión del reino milenario, visión del juicio final, visión de la Jerusalén triunfante. Ahora, para nuestra exposición en estas clases, mejor es dividir el Apocalipsis en 3 partes, es decir, primero ocuparse de los septenarios, después ocuparse del anticristo, que es como un punto central, y después ocuparse de las últimas grandes visiones que son netamente escatológicas, es decir, sin ninguna duda se refieren al fin de los tiempos. Los septenarios son series de 7 que se suceden con esta peculiaridad, que el profeta relata hasta el número 6 y allí se detiene. El 7º es siempre la parucía. La marcha del Apocalipsis es más bien espiraloide, no es directa y tampoco es concéntrica, es como una espiral. Va avanzando lentamente con avances y retrocesos. El 7º es siempre la parucía, vuelve atrás. A eso llaman recapitulación, que es peculiar de este libro y ha sido notado desde el principio por Tertuliano, Ticonio, San Agustín. Se puede decir que San Juan da 6 pasos y al llegar al 7º retrocede 5. Voy a poner seguido el significado de los 4 septenarios en nuestra interpretación. Y digo nuestra y no mía porque es la de los santos padres. Las 7 iglesias es el primer septenario. Son 7 tramos del camino de la iglesia hasta su final.
Esta interpretación es opinable o probable solamente, pues muchos la rechazan entre los protestantes y entre los modernos. Los 7 sellos, que es el segundo septenario, vienen después, representan el auge del cristianismo y su caída en el tiempo negro, Kali Yuga, que dicen los hindúes, es decir, el descenso. Hay un ascenso y un ascenso muy largo, próximo a la parusía, el tiempo negro. Esta exégesis me parece indudable por los santos padres y por el texto mismo. Hay cosas que ya son seguras en el Apocalipsis, y hay cosas que son probables, y hay cosas que son conjeturas. Yo les voy a indicar la calificación de cada cosa que digan. Después vienen las 7 trompetas o tubas. Según todos los santos padres son herejías. Ellos las aplican a las herejías de su tiempo o hasta su tiempo, y nosotros también. Pero en nuestro tiempo ya han surgido muchas otras herejías nuevas que no existían en el tiempo de San Agustín. Esto es discutible. No que sean herejías, porque no pueden ser otra cosa, sino que, por ejemplo, la tercera sea el cisma griego, la cuarta el protestantismo, la sexta la herejía actual o modernismo. Ahora, los 7, vuelvo atrás, las últimas son las 7 plagas, el último septenario, son castigos de Dios o calamidades de los últimos tiempos. Estas son mucho más dudosas, excepto la primera, que es segura. Ahora voy a ir viendo uno por uno los 4 septenarios con la interpretación que yo le di en mi libro sobre el Apocalipsis, que a veces es segura y a veces es probable, solamente discursiva, argumentativa. El primero son las 7 iglesias. Son 7 iglesias de alabanza, admonición y amenaza que el profeta dirige a 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Probablemente San Juan Evangelista era el primado de esas 7 iglesias, el arzobispo, digamos, porque él recibió en Éfeso con la Santísima Virgen, a la cual él acogió después de la muerte de Cristo, y murió en Éfeso a los 72 años, según dice la tradición. Ahora bien, estas cartas son símbolo profético de la historia total de la Iglesia en 7 épocas. Dicen intérpretes tan grandes como Alberto el Magno, Holzhauser y Villot, y muchos otros. Pero otros lo contradicen acerbamente, como Ramsay, Sweet y Allot. Las dos partes defienden su opinión con argumentos fuertes. Yo no me voy a meter a dirimir su disputa, que cada uno abunde en su sentir. Yo personalmente prefiero la primera opinión, y expuse mis razones y la aplicación a 7 épocas de la Iglesia en mi libro sobre el Apocalipsis. Por ejemplo, acá está, le voy a leer el texto de, por lo menos, de los primeros, para que vean cómo se puede aplicar a una época de la Iglesia. Por ejemplo, al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele, es la primera iglesia. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Primero viene siempre una alabanza de Cristo, unos epítetos o cualidades de Cristo. Y esto dice: sé tus obras y tu labor y tu paciencia, y no puedes aguantar a los malos, y probaste a los que se dicen apóstoles sin serlo, y los encontraste embusteros, y tienes paciencia, y aguantaste por el nombre mío, y no decepcionaste. Esa es la alabanza, y después viene el reproche: pero tengo contra ti alguito, que la caridad tuya de antes has dejado. Ten memoria pues de dónde surgiste. El texto griego dice peptokes, de dónde decaíste, y conviértete, y haz de nuevo tus primeras obras. Si no, yo vengo contra ti a trasladar tu antorcha de su lugar, si acaso no te conviertes. Pero tienes en tu pro esto, que odias las obras de los nicolaitas como yo las odio. Esto sería el primer tiempo de la iglesia, antes de las persecuciones romanas, la iglesia más bien judía y griega.
y concuerda las cosas que le dice, las obras, tus obras, tu labor y tu paciencia, porque fue riquísima en obras la iglesia primera de todas. No puedes aguantar a los malos y probaste a los que se dicen ser apóstoles, porque aparecieron falsos apóstoles como Simón el Mago, los encontraste embusteros, tienes paciencia porque habían empezado los martirios ya, aguantaste por el nombre mío y no defeccionaste, pero tengo contra ti algo, que la caridad tuya de antes has dejado. Se resfrió la caridad, primero los fieles ponían todos sus bienes en conjunto para que sirviesen a la comunidad, a la iglesia, y después empezaron a aflojar en eso, y ya se ve en el episodio de Ananías y Zafira, ya se ve que ya empezaban a trampear y a quedarse con sus bienes. La caridad eximia y heroica de los primeros cristianos defeccionó rápidamente. Ten memoria pues de dónde decaíste. Decayó nada menos que de Cristo, porque fue fundada directamente por Cristo y por los apóstoles. Conviértete y haz de nuevo tus primeras obras. Si no, yo vengo contra ti a trasladar tu antorcha de su lugar, si acaso no te conviertes. Cuando una época se corrompe, se le cae una iglesia, como dice acá, Cristo le avisa, la amenaza y después retira el candelabro y lo lleva a otra época. Deja que se pierda eso. Eso ha pasado continuamente en la historia de la iglesia. Se han perdido regiones enteras de la cristiandad y ha surgido el candelabro en otra parte. Pero tiene en su pro esto, que odia las obras de los nicolaitas como yo las obro. En ese tiempo surgió una herejía, la primera herejía. El diácono Nicolás, nombrado diácono por San Pedro para distribuir las limosnas, fundó una herejía muy curiosa. Y enseguida aparecen las obras de San Juan Evangelista, ya se ve que existen los nicolaitas. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al final siempre hay una promesa al que vence, es decir, al residuo de los que se conservan buenos cuando una iglesia decae. La segunda es Esmirna. Esmirna, en griego, cada uno de los nombres de las iglesias los ha interpretado el cardenal Villot y realmente parecen significar una época de la iglesia. Esmirna significa mirra. Mirra es una sustancia amarga y desinfectante que lo usaban para embalsamar y para curar heridas. Y esta es la época de las grandes persecuciones. Comienza con la de Nerón. Es aquí lo que dice el primero y el último, el que fue muerto y revivió. Es la alabanza de Cristo. Después dice, conozco tu tribulación y tu miseria, pero tú eres rica. Conozco la blasfemia de los que se autodicen judíos y no lo son, mas son la sinagoga de Satanás. Las grandes persecuciones romanas fueron instigadas, atizadas por los judíos. Posiblemente no se hubieran, la primera persecución fue producida por una judía querida de Nerón, que se llamaba Popea, sin la cual Nerón ni siquiera se hubiera enterado de que existía esa secta de los cristianos, que los romanos al principio creían que era una secta judía. Mira, no temas lo que habrás de sufrir. He aquí que arrojará el diablo a muchos de vosotros en prisión para que sufráis. En prisión para los romanos significaba la muerte, porque las cárceles romanas no tenían esta gran invención moderna de la sensibilidad moderna de la cárcel perpetua. No, se entraba en una cárcel para ir a la muerte o para salir a poco tiempo. No había prisiones perpetuas de 15 años, de 8 años. No había las minas, una cosa terrible, que eso sí, pero prisiones no había, de manera que dice, os echarán a la prisión, significa os matarán, y tendréis tribulación por 10 días, o de 10 días, son 10 persecuciones, las 10 persecuciones romanas, pues si hubiera tenido una tribulación de 10 días es una cosa ridícula, no se puede llamar tribulación siquiera. Hazte fiel hasta la muerte, ahí aparece la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El victorioso no será alcanzado por la muerte, la segunda. Por lo tanto, los otros iban a ser alcanzados por la muerte primera, que es la muerte corporal, la segunda es el infierno. Y así sucesivamente,
uno puede aplicarla, ir aplicando lo que dice cada una de las 7 iglesias, que no hay tiempo, a cada uno de los periodos de la iglesia, y al llegar al final uno no sabe si está en el penúltimo o en el último dónde. Los primeros son relativamente fáciles, pero cuando uno va acercándose a los tiempos actuales, entonces cuando se presentan grandes dificultades. Lo malo de esta posición es que todos sus defensores han creído que la edad en que vivían era la última, y se equivocaron, lo cual prueba cuán oscuro es el asunto, excepto el abad Joaquín de Floris, que opinó su edad era la quinta. La segunda parte de las septenas o los septenarios son los 7 sellos. Los 4 primeros sellos dan suelta a un caballo que surge del libro, porque es un libro sellado que el Cordero de Dios, Jesucristo, abre personalmente, porque ningún otro lo podía abrir. Lloraban en el cielo porque ninguno podía abrir el libro que es el libro de la historia del mundo, la profecía de lo que iba a pasar en el mundo. Entonces el Cordero rompe los 4 primeros sellos y surge un caballo gigantesco que se pierde en la lejanía. Los 4 caballos simbólicos. En esta interpretación tengo el apoyo de casi todos los santos padres, de manera que se puede dar por segura, porque lo que todos los santos padres dicen, y no durante un año o pocos años, sino siempre, mucho tiempo, eso es la tradición de la Iglesia. La Iglesia tiene por fuentes de la revelación, como saben, la Sagrada Escritura y la tradición. La tradición la rechazan los protestantes, quieren la Escritura solo. Pero la tradición, entendida de esa manera, que no es cualquiera transmisión de conocimiento, sino que es una opinión que unánimemente los santos padres, o casi unánimemente, durante mucho tiempo enseñan, ahí no puede fallar. Eso es como si tuviera la Sagrada Escritura, porque Dios no permite que la Iglesia se equivoque en una cosa de doctrina, y se equivocaría toda la Iglesia en ese caso. Por eso la Iglesia, como saben, ha definido la infalibilidad del Papa, la Asunción de María, ¿qué más? La Inmaculada Concepción, que no están en la Escritura, están en la tradición, y los ha definido como cosa de fe, como cosa revelada por Dios, porque siempre y en todas partes y por todos, semper ubique et ab omnibus, dicen, es la regla de la tradición, ha sido enseñada, esas 3 cosas han sido enseñadas, han sido practicadas. El caballo blanco representaría la propagación y auge del Evangelio, o sea, es un periodo larguísimo. El caballo rojo, las grandes guerras que siguen a la caída de la cristiandad. El caballo negro representa la carestía, hambre y miseria. El vallo o color cadáver, la última persecución de la Iglesia, junto con todas las otras calamidades de los otros caballos. Si leen el texto verán que es muy aparente. Después del 4º caballo, el pálido o cadavérico, los 2 sellos que siguen apuntan claramente a la parucía, y el 7º liberta las 7 tubas o trompetas, o sea, el 3er septenario. La 5ª tuba son los ángeles, los mártires que claman a Dios venganza desde el altar, desde debajo del altar. Y la 6ª es un gran terremoto y un gran clamor que sacude los cielos. O sea, es la proximidad de la parucía. Y la 7ª, ahí retrocede San Juan. En vez de decir la 7ª es la parucía, vuelve atrás y aparecen las 7 tubas o 7 trompetas. Los santos padres en gran mayoría dicen que el caballo blanco representa la difusión del cristianismo, la cual se hizo por medio de la monarquía cristiana, que duró 10 siglos o 12 siglos en Europa. Sobre el caballo blanco se sienta un monarca victorioso, doblemente victorioso, siempre victorioso, dice, sale vencedor a vencer, dice el texto. Y lleva un arco en la mano que alcanza lejos,
y la monarquía cristiana alcanzó lejos porque llevó el Evangelio a Asia, a África y sobre todo a América. En otro lugar hay un caballo blanco sobre el cual cabalga Cristo. Por eso los santos padres dicen, representa la propagación y el auge del cristianismo. Y eso se hizo por medio de la monarquía cristiana. Los reyes cristianos creían tener autoridad de Dios, y aunque fuesen malos cristianos a veces, creían que su misión era defender la iglesia y defender el Evangelio. Hasta que cayó la monarquía cristiana al fin del 1700 con la decapitación de Luis XVI por la Revolución Francesa. No solamente los reyes de la cristiandad, mas aún los pueblos cristianos se tenían por misioneros. Rey por la gracia de Dios se llamaban los reyes, y los pueblos se tenían por obligados a propagar la gloria de Dios. En nuestros días todavía existe una copla popular española, soldadesca, de los soldados, que dicen, soldadito soy del rey y por el honor suspiro, y si muero en la batalla, sepan que he muerto por Cristo. Dura todavía cuando ya no muere por Cristo, ¿no? Esta interpretación del corcel blanco es, como dije, común en los exégetas. Por eso yo la doy como segura a esta interpretación de los 4 caballos. Los 2 caballos siguientes son símbolos usitados en la escritura de la guerra y la carestía. Al caer la cristiandad europea, que duró 12 o 10 siglos, desde Constantino hasta la Revolución Francesa, algunos dicen que duró desde que San Remigio bautizó a Clodoveo y lo hizo rey de Francia, hasta que los ingleses le cortaron la cabeza a Carlos I, que fue el precedente de la Revolución Francesa. Dice que ese tiempo es el tiempo de la cristiandad. Es lo mismo, más o menos, 10 o 12 siglos. Mucho tiempo duró en Europa la cristiandad. Las guerras adquirieron mucha más extensión, ferocidad y continuidad. Y la secuencia de la guerra es la escasez y el hambre, como vemos incluso hoy día. Nunca ha habido tanta hambre en el mundo como después de estas 2 grandes guerras que hemos tenido, que hemos visto. El 5º sello muestra a los mártires debajo del altar que claman a Dios venganza, porque lo desterraban debajo de los altares a los mártires. De tal manera que una hora no se puede decir misa si uno no tiene el ara donde hay reliquias de santos o de mártires. De manera que el profeta ve a los mártires debajo del altar pidiendo a Dios que vindique la sangre que le han derramado, y Dios le dice que esperen hasta que se cumpla el número de sus compañeros que tienen que morir todavía, en el final. En el 6º se produce un gran terremoto, clamor y perturbaciones en el cielo y un gran pavor en el mundo, porque ha llegado el día grande de su ira, y ¿quién podrá sostenerse?, dice el texto. La regla de siempre, que al llegar a la parucía retrocede. De modo que, porque el 7º no lo dice, no dice el 7º sello. Vuelve atrás y empieza con el septenario siguiente, el 3º, que son las tubas, trompetas. De modo que en nuestra interpretación los sellos cubren toda la historia, desde el cristianismo hasta la parucía. Mas el 7º sello produce en el cielo un rato de silencio y después aparecen 7 ángeles con 7 tubas, 3er septenario. No es fácil decir qué significa esta media hora de silencio. Puede ser un breve periodo de paz y prosperidad antes de la catástrofe. 30 años, puede ser una generación. Pero no se sabe bien lo que significa esa media hora de silencio misteriosa que se produce en el cielo antes de la parucía. Las 7 tubas están divididas en 4 más 3, lo mismo que las otras 2 septenas anteriores. Las plagas, en cambio, están divididas en 5 más 2. Las 4 primeras las 4 primeras tubas o trompetas, literalmente tomadas, son catástrofes tan tremendas que no quedaría un hombre vivo sobre la tierra, desde la primera de ellas. Trompeta, tuba es un instrumento músico que es una palabra castellana, latina, pero se usa en música y castellano. Es una trompeta muy larga y delgada con una boca en la punta que usaba el ejército romano, las tubas.
de donde no se pueden interpretar en literal crudo. Por ejemplo, la primera es que cae granizo con fuego mezclado con sangre sobre la tierra y devasta la tercera parte de la tierra. Literal crudo, no se puede interpretar que eso suceda así crudamente, tiene que tener un significado simbólico. San Agustín dice que hay que interpretar literalmente la escritura menos cuando no se puede. Literal crudo sería, por ejemplo, si en el Génesis, donde dice que Dios les hizo vestidos de pieles a Adán y Eva, interpretásemos que Dios agarró unas tijeras, una aguja y le cosió vestido a Adán y Eva. No se puede interpretar así. Entonces hay que interpretar que Dios les inspiró o les enseñó a matar animales, sacarles las pieles y hacerse vestidos. De manera que en el Apocalipsis hay que interpretar literalmente mientras se pueda. Cuando no se pueda hay que decir es un símbolo, y hay muchísimos símbolos. Lo que no hay que interpretar es alegóricamente. Ya el Papa Pío X dijo, no interpreten alegóricamente la escritura. Alegóricamente uno puede interpretar lo que quiera, de cualquier cosa puede decir cualquier otra cosa, como dice San Basilio, como los intérpretes de sueños. ¿Qué son pues las trompetas? Los santos padres dicen que son herejías, las cuales producen las variaciones de las épocas en la historia, los cambios de frente, como si dijéramos, así como las trompetas producen las variaciones de los ejércitos. Por medio de las trompetas se hace cambiar de frente a un batallón, por ejemplo. Y estos son cambios de frente, todos los cambios de frente en la historia, que lo clasifican en historia contemporánea, media, antigua, actual y todo eso, son originados por una herejía. La religión preside todos los movimientos de la humanidad, de manera que las herejías son las que hacen cambiar de marcha a la humanidad. Así pues, yo tomé la historia de las herejías por Hilaire Belloc y la apliqué a estas grandes calamidades y concuerda bastante bien. La primera tuba que anuncia granizo con fuego mezclado con sangre que cae sobre la tierra sería el arrianismo, con las invasiones de los bárbaros. Destruyeron cosechas, mataron muchísima gente, los bárbaros, una cosa increíble cuando el Imperio Romano no podía contenerlos ya. Solamente yo cambié en Belloc, él pone la herejía de los albigenses. Yo cambié y puse en su lugar el cisma ruso, porque los albigenses no fueron propiamente una herejía, fueron una especie de movimiento de rebelión social y política parecido al comunismo actual, muy parecido al comunismo actual. De manera que no agarraban el dogma de la Iglesia y cambiaban uno de los artículos, por ejemplo, de la divinidad de Cristo, y enseñaban eso, no. A rajatabla cambiaban, destruían todo el dogma de la Iglesia diciendo que había dos dioses, uno del bien y otro del mal, y que luchaban entre sí, y que los cuerpos los había hecho el dios del mal, o sea, el demonio, y que las almas las había hecho Dios, y que por eso sacaban una cantidad de conclusiones increíbles y horrendas de esa doctrina. Condenaban el matrimonio, que condenaban el comer carne, una cantidad de cosas así. La segunda, que es un monte ardiente que cae en el mar, sería el maometismo. Maometismo, inmediatamente que nació, empezó a hostigar en el mar Mediterráneo a los pueblos cristianos. Fue una calamidad para la tercera parte de los pueblos cristianos. Cada una de estas calamidades afecta a la tercera parte de los hombres, dice el profeta. La tercera, que es una gran estrella del cielo que cayó en los ríos, sería el cisma griego. Envenenó los ríos, porque el cisma envenenó los ríos, pero no quitó el dogma católico en nada, no modificó nada del dogma católico, de manera que no es herejía, pero envenenó al pueblo ruso. Habiéndose separado de la obediencia del occidente, empezó a crecer una religión supersticiosa, llena de supersticiones, llena de abyección y sumisión al zar, de manera que dice el profeta que los ríos envenenados no mataban, pero producían enfermedades a los que tomaban agua de allí. La cuarta, que es oscurecerse el sol, la luna y las estrellas, en su tercera parte, sería el protestantismo. Este sí que oscureció la doctrina
El sol significa la doctrina en la Sagrada Escritura. Las estrellas significan los grandes doctores. El profeta Daniel explícitamente llama a los doctores las estrellas del cielo. Cayeron una gran cantidad de doctores, fundaron el protestantismo grandes doctores, teólogos como Lutero, Colampario, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, y en Knox, en Inglaterra, eran doctores, eran estrellas. Cayeron a la tierra y oscurecieron el sol. Estas 4 calamidades afectan a la tercera parte de la tierra, el mar, los ríos y el cielo. Producen grandísimas destrucciones y muertes. Mas las 3 tubas que siguen se llaman los 3 ayes. Ay de los habitantes de la tierra. Son las tribulaciones del fin. Son universales. Las anteriores han sido parciales. Tercera parte. La 5ª tuba es la plaga de las langostas que surgen del abismo. El ángel del abismo abrió una especie de gran cobertura y del abismo surgieron unas langostas monstruosas. Yo puse que representan la herejía llamada el iluminismo o enciclopedismo, que viene después del protestantismo, siglo XVIII y XIX, inspirada por el protestantismo, ciertamente. La langosta del abismo tiene una facha monstruosa que no se puede pintar, pero cada uno de sus rasgos, rostros de hombre, cabellos de mujer, coronas de oro falsificado en las cabezas, dientes de león, corazas como de hierro, un ruido como un escuadrón de tanques, o sea, de carros de guerra de los antiguos, colas de escorpión, pinchos para dañar a los hombres durante 5 meses. Cada uno de estos rasgos se puede interpretar bien de la falange de impíos, encabezados por Voltaire, que justamente en Francia le llamaban el rey Voltaire, le Roi Voltaire. Estas langostas tienen coronas en la cabeza. El inmenso prestigio que empezó a dar la literatura a los que se dedicaban a la literatura en ese tiempo. Se llamaron filósofos y atronaron el mundo desde antes de la Revolución Francesa, de la cual fueron causa en parte hasta nuestros días. ¿Y cuánto duró el predominio de esta herejía? El mismo tiempo que duró la libertad de prensa, pues los diarios son las alas de estas langostas. ¿Y cuánto duró la libertad de prensa? Desde la Revolución Francesa hasta la Gran Guerra Segunda, 150 años. Podrán atormentar a los hombres 5 meses de año, o sea, 150 años. Los hebreos no tenían esa designación latina del siglo y medio siglo, sexti seculum y seculum, 50 y 100 años. Para decir muchos años usaban la semana o el mes o el día. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel son 70 semanas de año, como se ve claramente. Así, o bien decían, a los años le decían un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, como dice el Apocalipsis, también Daniel. De manera que aquí 15 meses, atormentar a los hombres durante 15 meses en muy poco tiempo. Deben ser 15 meses de año, 15 por 30, 150 años. Y ese es el tiempo que duró la libertad de prensa. Y la prensa representa las alas de estas langostas, porque los lleva por todo el mundo. Porque esta es una plaga total, es una catástrofe total de todo el mundo, no de la tercera parte del mundo. 1769-1939 son 150 años justos. La Revolución Francesa libertó la prensa, decretó la libertad de prensa. Antes de eso no había libertad de prensa. Ustedes saben las tribulaciones que pasó Voltaire, que tuvo que refugiarse en Suiza porque lo perseguían la justicia del rey por las obras que escribía. Se refugió en Suiza, en Ferney, y Rousseau anduvo vagando por toda Francia, hospedado por los nobles amigos de él, porque también lo perseguían. En Ginebra, que era su patria, lo desterraron y lo condenaron a muerte por un libro de él. De manera que no había libertad de prensa. Después de la Revolución Francesa hubo libertad de prensa. Y después de esta guerra última se acabó la libertad de prensa. Hoy día, a pesar del BIP, ese o el BIP, no hay libertad de prensa. Son cuentos.
Eso del BID defiende los intereses del capitalismo. Ningún diario tiene libertad hoy día. Los grandes diarios dependen del capitalismo, dependen de los avisos, dependen de los capitales, préstamos y todas esas cosas. Y los diarios chicos, en cuanto se descuidan, el gobierno los prohíbe, los cierra. Porque los gobiernos, déjese de cuento, cuando un diario realmente lo molesta al gobierno, jamás hace caso del BID, lo corta simplemente, como cortó acá 2 o 3, tía Vicenta y eso. ¿No que se acabó? Se acabó la libertad de prensa cuando se acabó empezó la guerra mundial segunda, con la tremenda censura que pusieron todos los gobiernos y que ha continuado solapadamente hasta nuestros días. Pueden reírse de esto, pero si las tubas representan herejías, esta no puede ser otra herejía. Y según los santos padres representan herejías, y no se ve qué otra cosa podrían representar. San Agustín las interpretó herejías y nombró las herejías de su tiempo. Añadamos que la Cunza juzgó que esta herejía, el filosofismo, o enciclopedismo, o iluminismo, o deísmo, como quieran, que ardía en su tiempo, era el comienzo de la religión del anticristo. La Cunza, en medio de cosas simplistas o extravagantes, tiene notables intuiciones. Bueno, voy a interrumpir unos minutos para comodidad de ustedes y mía, y después seguiré la clase.